Bueno, saludos. En este video tutorial vamos a tratar de manera muy rápida y superficial el programa de simulación Multisim, para lo cual lo que vamos a hacer es estas dos prácticas que tenemos de la unidad didáctica 2, la primera, rectificador de media onda con diodo semiconductor, que si la abrimos nos da los detalles, que nos dice montar un circuito, como el de la figura, hacer el análisis y pruebas correspondientes. En este circuito, como se puede ver, lo que nos encontramos es con un generador de señal de corriente alterna, en este caso de 120 voltios eficaces y 50 hercios, y un circuito rectificador de media onda, en el cual consta de un diodo semiconductor, el 1N4007, y una resistencia de carga de 1K. De forma que en este circuito, durante los semiciclos positivos de entrada, el diodo va a conducir y va a haber una corriente en este sentido, y en la carga me van a aparecer los semiciclos positivos, y durante los semiciclos negativos este diodo se va a comportar como un circuito abierto, con lo cual no va a circular corriente por el circuito y la caída de tensión en la resistencia va a ser cero. Para comprobar estos valores vamos a utilizar un osciloscopio genérico, con dos canales, de forma que en el canal A vamos a conectar el canal A entre la tensión de salida en la carga y la masa, y el canal B entre la señal de entrada, con lo cual vamos a ver, y la masa, el mismo punto, o sea, en el canal B vamos a ver una onda alterna y en el canal A una onda rectificada en media onda. Para eso lo que vamos a hacer es llamar al programa. Para llamar al programa decimos menú, programas, buscamos el menú National Instruments, y en el de Sim Suite 13, Multisim 13, que es la versión que nosotros hemos instalado como versión de prueba. Hay que tener en cuenta que en mi caso, como tengo la licencia normal, me va a indicar que tengo un valor de licencia, y en vuestro caso, los que estéis utilizando la versión de prueba, pues nos aparecerá que es una versión en la cual le quedan los días que sean correspondientes. Bueno, esta es la pantalla general de Multisim. Al igual que cualquier entorno gráfico, nos encontramos con diferentes áreas, y las áreas con las que nos encontramos son la pantalla general. En la parte de arriba tenemos los menús desplegables a través de los cuales voy a poder realizar yo cualquiera de las opciones que se me presentan. Debajo me voy a encontrar con las barras de herramientas, barras en las cuales vamos a tener las herramientas principales de acceso a Multisim. En la parte inferior me voy a encontrar, en esto que tenemos aquí, una barra de herramientas para la colocación de componentes más corrientes, más comunes. Y en esta parte de aquí me voy a encontrar yo con la parte correspondiente a la puesta en marcha de la simulación, a la pausa o a la parada. También la simulación se puede poner en marcha a través de este interruptor que tenemos aquí. En este otro elemento que tenemos aquí, pues simplemente tenemos las herramientas de cambio de zoom. En la columna de la derecha, con lo que nos encontramos son con los diferentes elementos de instrumentación que yo puedo colocar. Si yo me voy colocando encima de ellos y dejo el ratón encima de ellos sin pulsar absolutamente nada, me va indicando cada uno de los componentes qué es lo que hace. Por ejemplo, vemos aquí un polímetro, un multímetro, aquí tenemos un generador de funciones, un batímetro, un osciloscopio de 2 canales, un osciloscopio de 4 canales, un plotter, un frecuencímetro, un generador de palabras digitales, un convertidor lógico, un analizador lógico, un analizador IV, un analizador de distorsiones, un espectro, un medidor de espectros, un analizador de redes. Y en la parte de abajo, una cosa muy interesante, me voy a encontrar con una serie de elementos que son elementos reales, es decir, los iremos viendo poco a poco. Tenemos aquí un generador de funciones Agilent, pero ya no es genérico, es el mismo generador de funciones Agilent. Si yo lo pincho pulsando 2 veces sobre él, en la barra de la derecha, y 2 veces sobre él, me encuentro que nos encontramos la imagen, en este caso de este generador Agilent, el 33120A.
que es totalmente real al que existe. De hecho, para ponerlo en marcha tenemos que darle al botón de power, si no, ni eso. Y cambiando, apretando los elementos, como si estuviésemos trabajando con uno real, tenemos exactamente la misma presentación. Este otro elemento que tenemos aquí es un multímetro Agilent, pues un polímetro Agilent. Nos encontramos con un osciloscopio Agilent, este que tenemos aquí, exactamente igual que hemos dicho antes, con su botón de puesta en marcha y todo lo demás. Y incluso con un osciloscopio Tektronix. Si yo le doy aquí al osciloscopio Tektronix, nos encontramos, un segundo, si le damos al osciloscopio Tektronix, me encuentro con el osciloscopio, le puedo dar marcha, exactamente igual que un osciloscopio Tektronix. Por último, para eliminar estos elementos de aquí, los seleccionamos pulsando encima de ellos y damos a la tecla suprimir. Seleccionar, suprimir, seleccionar, suprimir. Y por último, aquí en la parte de abajo tenemos un par de cosas muy interesantes. Este que tenemos aquí es un punto de test, luego veremos para qué es. Tenemos aquí una serie de instrumentos para la aplicación LabVIEW e incluso un medidor de intensidades. En lugar de tener que andar abriendo el circuito para medir una corriente, que lo podríamos hacer con un voltímetro o con un amperímetro, directamente colocamos esto y me daría el valor de intensidad. En la parte izquierda nos encontramos con esta otra ventana, que en esta ventana lo que nos aparece es el proyecto, el navegador del proyecto. Entonces, en este caso recién abierto, no tenemos creado ningún proyecto, con lo cual pues, nos aparece The Sync y nada más. Y en la parte central de la pantalla nos encontramos el área de trabajo. Área de trabajo en la cual yo voy a tener que colocar el circuito, dibujar el circuito, colocar los instrumentos de medida y voy a tener que realizar las pruebas. Sin más, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar, como hemos comentado, haciendo este circuito. Entonces, en este circuito lo que nos hace falta es un generador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar un generador. Para colocar un generador podríamos ir a través de estos elementos, Place Source, Place Basic, diodos, transistores, analógicas, o también podemos venir aquí en Place Component. Si yo le doy a Place Component, tal y como hemos visto anteriormente en el tutorial de la propia National Instruments, la pantalla selectora de componentes es esta con la que nos encontramos aquí, en la que todos los componentes están seleccionados por familias, como podemos ver aquí. Tenemos, como habíamos dicho antes, Source, Basic, diodes, transistores, analog, como habíamos visto aquí. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar una fuente. Entonces, nosotros estamos trabajando con source, con fuentes. Entonces, si tenemos aquí fuentes, en esta parte de aquí me aparecen los diferentes tipos de fuentes. Fuentes de potencia, fuentes de señal, y aquí nos aparecen los diferentes elementos dentro de este subgrupo. Dentro del grupo fuentes tenemos diferentes subgrupos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues venir y elegir el componente que a nosotros nos interesa. En nuestro caso, va a ser una fuente de corriente alterna, tal y como hemos visto en esta pantalla, una fuente de corriente alterna. Con lo cual, lo que hacemos es, si además yo ahora me voy colocando encima de los componentes, en el lado derecho me aparece la simbología que tenemos aquí. En caso de no saber dónde está el componente y tener alguna referencia con respecto de él, podríamos ir a buscarlo, no va a ser el caso de momento, dentro de lo que es la opción Search. Le damos a la opción Search y nos dice, pues componente, función, aquí podemos elegir AC, si sabemos que se llama AC, le podríamos dar a Search y me buscaría todos los elementos que empiezan por AC. En nuestro caso, un AC Current, un AC Power. Si le decimos OK, nos lleva directamente al AC Power. Lo que tenemos que hacer a continuación es colocar este componente. Para colocar el componente le damos simplemente a OK, aparecemos dentro del área de trabajo y colocamos el componente. Colocado el primer componente, automáticamente nos va a aparecer otra vez la pantalla para seguir colocando componentes. Esto quiere decir que el proceso ideal de configuración de un circuito es primero colocar todos los componentes, posteriormente colocar las conexiones,
por último los instrumentos de medida, y a continuación hacer la simulación. Entonces, en nuestro caso, y si seguimos con el esquema, nos encontramos que a continuación tenemos que colocar un diodo. La forma de buscar el diodo, el 1N4007, la forma de buscar el diodo puede ser tan sencillo como abrir el grupo de diodos y aquí buscar el 1N4007. En caso de que yo no supiese cuál es, yo tranquilamente, estando en el source, le daría search y escribiría ahora component 1N4007. Al darle a search, lo que me va a hacer es aparecer los diferentes tipos de 1N4007 con que nos encontramos. Entonces, bueno, suponemos que queremos este, le decimos OK, nos aparece la pantalla anterior, corroboramos que efectivamente es el que nosotros buscamos, cogemos y lo colocamos. A continuación, ¿qué es lo que necesitamos? A continuación lo que necesitamos es una resistencia, con lo cual venimos aquí a la parte de Base Basic, buscamos aquí resistors y es una resistencia que en este caso queremos que tenga un valor de 1K. Con lo cual venimos aquí y ahora aquí tenemos muchísimas resistencias. Podemos aplicar un filtro, es decir, ponemos aquí 1 y ya me aparecen todas las resistencias que empiezan por 1. Escribo K y ya me aparece la resistencia de 1K. Le digo OK y coloco la resistencia. Tal y como hemos visto aquí en este caso, lo que nos interesa es que la resistencia esté perpendicular. Y sin embargo, yo aquí, se me ha quedado cogida, la pincho, pulsando el botón izquierdo del ratón lo muevo y ya me llevo el componente y lo estoy desplazando. Si lo que quiero es que este componente rote, le puedo hacer botón derecho y rotar 90 grados en dirección de sentido de reloj. O en su caso lo pincho y pulsando las teclas simultáneamente Control y R, por cada pulsación de Control R se produce un giro de 90 grados. Tengo los componentes. El siguiente paso que yo tengo que hacer es el circuito, es decir, tengo que hacerle el conexionado del circuito y también tendré que poner la masa. Bueno, luego la pondré. Ahora, para hacer el conexionado del circuito, tal y como hemos visto anteriormente, lo que hacemos es pincho uno de los pines que quiero conectar con el otro. Doy botón izquierdo en uno de los pines, botón izquierdo en el otro. Botón izquierdo en uno de los pines, para que coja el ángulo con el botón izquierdo y conecto. Tengo conectado el circuito. Tenemos que colocar en todo circuito una masa para que el circuito tome referencias y pueda efectuar medidas. Con lo cual lo que tengo que hacer aquí es colocar la masa. Para colocar la masa puedo hacer exactamente lo mismo que antes. Place Component. Vengo a la parte de Source, de fuentes, y si nos damos cuenta aquí tenemos DGND, Ground, en nuestro VCC, VDD, en nuestro caso va a ser Ground. Le digo OK, pincho, si lo coloco aquí directamente ya me va, como se puede apreciar, me va a colocar un punto de conexión fija. Esto. Como ya he terminado, cierro. Para terminar de completar este circuito, lo que tengo que hacer a continuación es colocar un osciloscopio. Para ello me vengo al lado derecho, busco el elemento de osciloscopio, polímetro, generador de funciones, batímetro, osciloscopio. Cojo el osciloscopio, pinchando con el botón de la izquierda, vengo aquí y lo pincho. Y una vez de que lo tengo pinchado y conectado, tengo que hacer la conexión, igual que hemos dicho antes. Hemos dicho que con el canal A vamos a medir en extremos de R1, es decir, de este me va a venir aquí. Para hacer estos ángulos, en cualquier momento que quiero terminar le doy a escape. Para hacer estos ángulos, lo que tenemos que hacer es cuando quiera hacer un ángulo, hacer un clic con el botón izquierdo del ratón. Con lo cual, ahí lo tenemos. La masa, que es la misma masa para los dos canales del osciloscopio, como es lo normal. Entonces, en este caso, a veces tenemos pequeños problemas como este y es debido a que esta masa no me deja entrar un punto de conexión, con lo cual lo que hago es coger la masa y teniéndola seleccionada, en este caso estoy dándole a la flecha de hacia abajo, desplazo hacia abajo la masa.
cojo este componente, este cable, lo pincho encima, lo selecciono y si veo que tengo problemas, lo borro y repito la conexión. En este caso vamos a ver que ya me deja trabajar con él. El canal B tal y como hemos comentado, lo tenemos que conectar en este otro punto, en la entrada, un canal el A, la salida, el canal B, que no tiene conectada la masa, pero es esta, está conectado entre este punto y este, o sea, la entrada. Coloco el canal B aquí, hago la conexión, voy haciendo los cambios, un segundo, hago la conexión, tiro para arriba y ya tengo conectado. Ya tengo el circuito preparado. Ahora lo ideal es guardarlo con el nombre apropiado. Entonces le puedo decir salvar y me está pidiendo un nombre. Selecciono el lugar en el que yo lo quiera y pues bueno, pues en este caso lo voy a cargar en el propio escritorio y en vez de llamar esto le voy a decir rectificador media onda. Le digo guardar y ya tengo el proyecto guardado con el nombre correspondiente. El proyecto es este y el circuito es este. A continuación lo que tengo que hacer es proceder a la simulación. Hay un par de cosas aquí que todavía en este caso me estaba indicando que necesitábamos un generador de 120 voltios eficaces, 50 hercios. Y si nos damos cuenta, nuestro generador es de 60. Para cambiar las propiedades a cualquiera de los componentes, lo único que tenemos que hacer es colocarnos encima y hacer un doble clic, con lo cual se abre su característica o su pantalla de propiedades. En este caso tenemos varias pantallas, label, V1, es decir, el nombre que le tenemos que poner. El display, pues las partes que queremos que se vean o no se vean, de los diferentes elementos. Valores, que va a ser lo más importante para nosotros, nos está diciendo que este es un valor de 120 voltios eficaces y nosotros queremos que tenga 50 hercios, con lo cual eliminamos el 60, colocamos el 50. Podíamos seguir mirando los pines, los campos, etcétera, etcétera. Decimos OK, sin más. Y ahora, incluso antes de lanzar la simulación, lo que vamos a hacer es abrir el osciloscopio. El osciloscopio lo tenemos aquí. Como ya sabemos, tenemos una pantalla negra, fondo negro, sobre un color, el color que sea, como habíamos comentado, que se podían cambiar los colores. En nuestro caso, si le damos a reverse, lo que nos va a hacer es, cuando esté en marcha, nos va a cambiar el fondo y nos va a aparecer fondo blanco. También comentábamos que se podían cambiar los colores de las señales. Es decir, en este caso la señal A va a salir en rojo y la señal B también. Si yo le hago eso y si le quito a este, le cambio de color y le pongo un azul, con lo cual lo que nos vamos a hacer es ver la señal B en azul y la señal A en rojo. Tenemos el circuito preparado para ponerse en marcha, con lo cual le damos a ejecutar. Aquí tenemos la señal de salida. Si le damos a reverse, como hemos comentado anteriormente, lo que me aparece es la señal en este formato con fondo blanco. Esta señal que no se ve bien porque resulta que el osciloscopio no está bien escalado, bien dimensionado. En este caso, la señal de entrada en azul tiene que ser de 120 voltios eficaces. 120 voltios eficaces que multiplicados por raíz de 2 me va a dar el valor de pico. Raíz de 2 es 1,4142. Si decimos que aproximadamente es 1,5, 120 voltios por 1,5 me tiene que dar 180 voltios de pico. Con lo cual, y como estamos viendo que el canal B es el que me mide la señal de entrada, con lo que nos encontramos es que a una escala de 5 voltios por división, 180 entre 5 me tendría que salir 30 y tantos cuadros. Efectivamente, vemos que la señal azul se nos va para arriba. Lo que tenemos que hacer es disminuir la escala, aumentar los voltios por centímetro hasta que tengamos una visión adecuada, como es el caso. Si le damos a pausa, obtenemos una pausa y lo que hacemos es dejar de evitar que esto esté parpadeando. Aquí a la salida, ¿con qué me tengo que encontrar? Me tengo que encontrar con una señal que va a contener los semiciclos positivos exclusivamente,
pero también con una amplitud de 120 por raíz de 2, es decir, de 180 voltios. Con lo cual nos encontramos que efectivamente esta escala también está demasiado baja. Si la subimos, aquí lo tenemos, aquí tenemos la señal. Entonces, 50 voltios y 100 voltios. Diríamos, si 100 voltios no se ve, claro que no se ve, porque justo queda debajo de la señal azul. Si yo quisiera ver las dos señales, lo que podría hacer es colocar aquí a 200 voltios por centímetro, aquí a 200 voltios por centímetro, y aplicarle un offset a una hacia arriba y a otra hacia abajo. Para cambiar la posición de offset, lo tenemos aquí. Si el 0 es este, el 0 de la señal del canal A es este de aquí, ¿por qué lo sé? Porque cuando yo pongo aquí la entrada 0, veo que se produce el cortocircuito de entrada, es decir, lo que hacemos es anular la entrada y meter 0 voltios, con lo cual vemos que el 0 para la señal A está aquí. Si colocamos el 0 para la señal B aquí debajo, simplemente variando el offset, cuando yo meta señales de entrada, voy a ver las dos. Entonces, en este caso, y tal y como hemos comentado anteriormente, durante el semiciclo positivo de entrada, yo voy a tener un semiciclo positivo en la carga. Si yo cambio la base de tiempos, estos son 10 milisegundos. 10 milisegundos por división. Es decir, si yo miro esto, yo tengo aquí unos cursores. Si coloco el cursor 1 aquí y el cursor 2 aquí, este que tenemos aquí, vemos que me está dando que el T1 en este instante, y la diferencia de T2 menos T1, 10 milisegundos. Es decir, medio ciclo, 10 milisegundos. Si recordamos 50 hercios, el periodo de 50 hercios es 1 dividido por 50. 1 dividido por 50 son 20 milisegundos. 20 milisegundos es el ciclo completo. Medio ciclo, como es el caso, serán 10 milisegundos, como efectivamente comprobamos que es verdad. Hemos hecho la primera comprobación, podríamos seguir efectuando más comprobaciones, y a continuación lo que vamos a hacer va a ser parar, en primer lugar, parar esto, paramos, y lo que vamos a hacer es darle la vuelta al diodo, con lo cual lo que nos tendría que ocurrir es que este semiciclo, en lugar de ser positivo, saldría negativo. Para eso cojo, me pongo encima del diodo, tengo que parar la simulación, selecciono el diodo, le digo control R 2 veces y efectivamente los cables han sufrido una deformación. Bueno, la forma más directa de arreglarlo es borrar la conexión y volver a efectuarla. Ya está. Ya tengo preparado ahora un rectificador de media onda, pero con salida negativa. He hecho esto, lo primero que es conveniente que haga es guardarlo. Lo guardo. Y una vez que está guardado, exactamente lo mismo que hemos hecho antes, le damos marcha. Si le damos marcha, vemos que tenemos las dos señales en rojo. Vamos a volver a repetir lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionamos el canal B, botón derecho, cambiamos el color, lo ponemos azul y una vez que está puesto azul, le damos marcha. Si le hago una pausa al circuito, vemos que lo que me sale es esto. Tal y como hemos comentado, ahora me aparecen los semiciclos negativos. Estamos hablando de que el valor de pico de esta señal ahora va a ser 120 voltios, 120 raíz de 2, o sea, unos 180 negativos. Si quiero determinar más valores en continua, es muy interesante utilizar, siempre estando parada la simulación, utilizar el punto de conexión, que es este, el punto de medida. Si yo coloco aquí el punto de medida, vemos que la pantalla que nos aparece es esta. Una pantalla en la que nos indica la tensión eficaz, la tensión pico a pico, la tensión media, la intensidad pico a pico, la intensidad eficaz. En nuestro caso, tal y como hemos comentado, para 120 voltios eficaces va a suponer que en este punto yo tengo 120 raíz de 2, unos 180 voltios de pico. Y la intensidad de pico que va a circular por aquí va a ser 180 dividido por un K, unos 180 miliamperios. Si yo le doy marcha, vemos que efectivamente me salen unas señales, las vamos a parar. Nos está sacando los valores instantáneos.
Paramos y me dice que el valor pico a pico es 171, lo que hemos comentado anteriormente, aproximadamente 180. Y la intensidad, 171 voltios entre 171 entre 1K, 171 miliamperios. El valor eficaz, aquí me está hablando de 84 voltios y el valor de continua, menos 53,4 voltios. Si quisiera comprobar a ver si esto, que no me hace falta, es verdad o mentira, lo que podríamos hacer es, siempre para efectuar cambios en el circuito, tenemos que pasar por parar la simulación. Podríamos colocar aquí un voltímetro para medir la tensión continua en este punto, o tenemos otro tipo de aparatos que nos va a venir muy bien, que son los instrumentos de medida genéricos, que son dentro de componentes, coger componente, si nos encontramos aquí tenemos indicadores. Si yo veo estos indicadores, me da voltímetro, amperímetro, punto de prueba, buffer, en nuestro caso un voltímetro, y tenemos 4 tipos de voltímetros. Nos vamos a centrar en el voltímetro V y en el voltímetro H. Si nos damos cuenta, la diferencia reside en que los puntos de conexión en el H salen en los lados horizontalmente y el V salen verticalmente. A mí lo que me interesa para colocar en este circuito un punto de medida entre esto y esto es colocar aquí en medio el voltímetro y colocar de modo vertical. O sea, este que tenemos aquí. Lo coloco aquí, cierro, hago la conexión, igual que hemos hecho siempre. Coloco aquí, ya lo tengo preparado y lo único que tengo que hacer a continuación es poner en marcha la simulación. Pongo en marcha la simulación y vemos que aquí el punto me marcaba menos 53 voltios de continua y este me está marcando menos 53 voltios de continua. Exactamente igual podíamos haber hecho con el amperímetro. De esta manera se ven las cosas más interesantes o más importantes para trabajar con este programa en el curso que vamos a desarrollar a continuación. Podemos también realizar, yo ahora lo que puedo hacer es, paramos la simulación, guardamos, cerramos, botón derecho, close, ya está. Y ahora podríamos hacer este otro, que es el de diodo de LED alimentado por una tensión continua. El circuito es tan sencillo como este. Entonces la forma de hacerlo, en lo que consiste es, vamos a crear un proyecto nuevo, File, New, proyecto en blanco, crear, ya lo tenemos creado, le digo botón derecho, salvar, le voy a llamar LED, en el mismo sitio que antes, en el escritorio. No es lo justo, lo normal en este caso es que cada uno de nosotros en el diodo, en el disco D, creásemos una carpeta en el que botón derecho, nuevo, carpeta, curso ET, dentro de esa carpeta, botón derecho, nuevo, carpeta, prácticas. Es conveniente no utilizar los acentos a la hora de crear carpetas y crear ficheros, y dentro de esa carpeta iremos guardando todas las prácticas, siendo conveniente, ya que para cada proyecto me va a generar diferentes tipos de ficheros, que a cada carpeta, que cada proyecto lo guardemos dentro de una carpeta. En nuestro caso hemos creado curso de electrónica, prácticas y LED, y ahí dentro vamos a guardar el LED. Ya tenemos hecho. Tal y como hemos dicho anteriormente, lo que tenemos que hacer a continuación es colocar el circuito, es decir, una fuente de tensión de 12 voltios. Podríamos venir aquí tranquilamente y coger directamente, nos lleva a las fuentes de tensión, Power, Supply, y una VCC podemos colocar, o una DC Power, nos da lo mismo, ya está, que nos ha cogido de 12 voltios. A continuación necesitamos un interruptor, una resistencia y un diodo LED. Es decir, a continuación venimos aquí y buscamos dentro de los misceláneos, tenemos que buscar el interruptor
Segundo, electromecánicos. Segundo, si no recuerdo mal, es un SW, vamos a mirar aquí, es un S1, me está diciendo. Entonces, bueno, pues vamos a, dentro de búsquedas, component S1, a ver si nos encuentra aquí. No, estos no son. S1 es la referencia, no es la forma de buscar el componente. Bueno, pues tenemos que venir aquí, sensores, mecánicos, switches. Dentro de switches, pues bueno, pues nos vamos a encontrar aquí con diferentes, podemos ir tirando hacia abajo, pues aquí tenemos los diferentes tipos de componentes. En nuestro caso vamos a escoger este mismo, este. Le decimos OK y lo colocamos. A continuación tenemos una resistencia R1 Basic de valor. No ponemos, pero vamos a poner una resistencia de 1K. Vamos a coger un resistor y resistencia de 1K. OK. La vamos a poner en horizontal y por último un diodo LED. Es decir, podríamos haber hecho tranquilamente esto que tenemos aquí, diodo LED. En este caso no nos queda bien. Entonces vamos a venir aquí y vamos a ver aquí indicadores. Y dentro de indicadores, aquí tenemos ex amperímetros, buzzer, prueba. Tenemos que buscar el diodo LED, diodos. Dentro de diodos tenemos diodo LED, fotodiodo, entonces diodo LED. Y vamos a coger una barra de diodos LED, es este caso. Esta es una LED verde, esta es una azul, esta es una infrarrojo, es una naranja, roja, amarilla. Vamos a coger una azul. Decimos OK y colocamos el diodo LED. Cerramos y a continuación hacemos la conexión. Tenemos el conexionado. Colocamos la masa, la ground. Hacemos la conexión y ya tenemos el circuito. Aquí me pone key igual a espacio, alimentación 12 voltios. Si yo pincho aquí encima, puedo cambiar al valor que quiera dentro de valor. 6 voltios. Aquí me pone que key es igual a SPAS. Es decir, si yo pulso la tecla SPAS, lo que me hace es abrir o cerrar el circuito. Esto se puede cambiar. Por defecto él coloca SPAS. Pero si yo clico 2 veces sobre el componente, puedo elegir la tecla que quiero que me haga el cambio. Esto es lógico cuando en un circuito tengo yo varios interruptores. Le voy a poner la A. OK. De forma que ahora en lugar de con el SPAS será con la letra A. Si ahora a esto le doy marcha, pues lo que va a ocurrir, le puedo colocar lo mejor un punto de medida y así en este punto voy a medir la caída de tensión directa en el diodo. Le doy marcha. Ahora mismo la caída de tensión directa en el diodo es 0 porque tengo el interruptor abierto. Si pulso encima de él y lo cierro, lo que me va a hacer es circular una corriente. Y al circular una corriente, pues bueno, pues aquí tenemos una caída. En este caso me está marcando una caída de tensión de 3,29 voltios y una corriente de 2 miliamperios. Si yo paro la simulación, cambio esta resistencia y en vez de 1K la coloco de 500 ohmios, la corriente va a ser justamente el doble. En lugar de 2,7 sería 5,. Le damos a ejecutar y me da una corriente de 5,31 y vemos que el diodo LED está encendido. Ahora sí, antes voy a volver a cambiar la resistencia, se la voy a volver a poner de 1K. Si le daba marcha el diodo LED no se encendía. El motivo es que ya en la simulación tiene puesto que una corriente de 2 miliamperios es una corriente muy pequeña para provocar el encendido del diodo LED. Si yo ahora lo cambio otra vez y le coloco en lugar de 1K 250, me va a salir 4 veces más de corriente, del orden de 10 miliamperios.
del orden, un momento, que sigue estando de 1K y hemos dicho 250 ohmios. Si le doy, del orden de 10 miliamperios y el diodo encendido. Si pulso la tecla A, se abre, o pulso encima del interruptor, tal cual con el ratón, se abre y la corriente baja prácticamente a cero, a picoamperios, o sea, cero. Con estos dos circuitos se considera que es suficiente para empezar a funcionar, a trabajar con este simulador. Ante cualquier duda, pues bueno, pues ponerse en contacto a través de la plataforma y la resolveremos.